Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y en él el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. No, este apocalipsis es súper difícil de entender, la verdad, yo no he entendido nada. Uy, eso es verdad. Aparte, ¿no has escuchado que cada caballo tiene diferentes colores? Uy, qué enredo tan grande. Es como, por ejemplo, lo de las bestias que tienen 4 cabezas, que salen del mar, que salen de la tierra, que... Un oso y eso, y las 7 iglesias. O sea, es muy raro, muy enredado, y que luego sobresale un cuerno que opaca a los demás. La verdad es súper complejo. Sí, eso es muy raro. Yo no entiendo el apocalipsis, cuál es el propósito. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Estamos preparados para los eventos finales? No lo sé, tú dime. ¿Nuestro conocimiento profético es sólido? Esa es una excelente pregunta. Esta generación llegó para marcar la diferencia. No comemos cuentos, somos jóvenes profetas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Dirige Teo el Mensajero. Ruge, familia, qué placer es encontrarnos otra vez, qué alegría es volvernos hoy a escuchar. Desde ya puedes empezar a compartir este podcast con todas las personas a quien esta información les pueda ser útil, les pueda ser valiosa, y también puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como @TeoElMensajero777, también en todas las plataformas en las que estamos en este momento reproduciendo este podcast para todos ustedes. Seguimos en los 7 sellos del Apocalipsis, esta serie que hemos desarrollado desde este ministerio con todo el amor, con todo el aprecio y también con mucha responsabilidad para que las profecías sean muy bien interpretadas bajo un estudio exhaustivo y también bajo un escudriñamiento personal muy importante y muy valioso. Importante para este momento que empezamos, que tengas la espada del Espíritu, tu palabra, la palabra de Dios, allí pendiente y haciendo referencia en todos los pasajes bíblicos que vamos a estudiar a continuación, citándolos para que vayas acompañándonos en este viaje. Y hoy vamos a empezar entonces con el tercer sello del Apocalipsis, que representa el periodo cuando el emperador Constantino el Grande coartó la persecución de los cristianos y favoreció a la iglesia cristiana. Esto puede ser muy positivo, pero atención, vamos a adentrarnos y vamos a estudiar el por qué esto representó un periodo tan significativo en la iglesia de ese entonces y cómo Satanás utilizó una nueva estrategia en su persecución. Las persecuciones imperiales cesaron y doctrinas y prácticas mundanas entraron a la iglesia y la corrompieron desde adentro. Ahí está la estrategia de Satanás, porque como no le funcionó, la primera empezó a impregnar, a permear a la iglesia de doctrinas paganas. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y en él el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Acabo de leer Apocalipsis 6, versículos 5 al 6. Ahora vamos con los símbolos. El color negro, tenemos ahí que está, la balanza, el trigo y la cebada, el aceite y el vino. Ahora vamos a hacer un marco histórico de los sellos que hemos visto hasta el momento. Tenemos entonces el caballo blanco, que son las iglesias de la iglesia, las victorias de la iglesia apostólica, que es la de Éfeso. Ahora pasamos al caballo rojo, que son las persecuciones de los emperadores romanos a la iglesia de la Esmirna, y pasamos al caballo negro, de color negro, que es donde el mundo infiltra a la iglesia en los días de Constantino, de la iglesia de Pérgamo. Ahora, vamos a hacer un recuento de cuáles son las estrategias que ha utilizado Satanás a lo largo de la historia de la humanidad para vencer al pueblo de Dios. La primera
fue la persecución ejemplificada por la historia de Caín y Abel. Y la segunda es la infiltración. Recuerden, ilustrada la historia por los antediluvianos. Esto lo encontramos puntualmente en ese contexto que vivieron los antediluvianos, entre las cuales se destacan las tradiciones paganas e idolátricas. Mucha atención a esto porque aquí es donde Satanás empieza a hacer y a desarrollar toda su estrategia. Cuando Satanás entonces no logra vencer por medio de la persecución del segundo sello, entonces procede a vociferar el dicho del argot popular que dice: si no puedes contra tu enemigo, entonces únete a él, y le adicionó: corrómpelo. Mucha atención a esto. Este sello, lo que está es bueno, así que pay attention a todo lo que vamos a hablar aquí. El trono de Satanás estaba en Pérgamo, según nos lo dice Apocalipsis 2:13. El tercer sello representa el periodo de transición entre la conversión del emperador Constantino y el ascenso del papado a la supremacía, que fue en el año 538 después de Cristo. Tras la división entonces de los territorios romanos por los reinos bárbaros, se confirma el edicto y se le da el pleno poder al papado en esta época. Durante este periodo, la Iglesia perdió su pureza doctrinal y estilo de vida peculiar y adoptó muchas enseñanzas y prácticas paganas. Las tinieblas, o sea, el color negro, penetraron a la Iglesia. Pérgamo entonces vendría a ser el puente que conecta al Imperio Romano pagano con la Roma papal. Esto está en Apocalipsis 13:2. Durante este periodo se le quitó al que detiene el misterio de iniquidad. Se quitó al que detiene el misterio de iniquidad, que eso está en 2 de Tesalonicenses 2:6 y 7. La Nueva Traducción Viviente lo ilustra así: pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta, o sea, en forma de tinieblas, y permanecerá secreta hasta el que la detiene se quite de en medio. Esto es entonces para el hombre de pecado que se pudiera manifestar abiertamente. Allí está todo este contexto hablándolo puntualmente. Ojo aquí, atención a esto. Yo no estoy atacando aquí a los feligreses de la Iglesia Católica, no me malinterpreten, porque es que el Señor tiene ovejas en otros rediles, eso lo dice Juan 10:16. Y además conozco muchos amigos de esta iglesia que nos superan en reverencia y devoción. Entonces aquí se menciona es al papado como la cabeza organizacional, los que tienen el poder. Balaam es el personaje clave durante el periodo de la tercera iglesia y del tercer sello. Durante este tiempo, la doctrina de Balaam entró a la iglesia. Ahí estamos nuevamente citando Apocalipsis 2:14. En la historia del Antiguo Testamento, Balaam hizo todo lo posible por maldecir a Israel desde afuera, pero no pudo porque no había iniquidad entre el pueblo de Dios. Habiendo fracasado entonces en su intento, Balaam cambió de estrategia y plantó la idolatría y la fornicación dentro del campamento de Israel. Ahí está la estrategia de Satanás, ¿sí ven? Primero empezó persiguiendo y luego infiltró el paganismo en la iglesia. Y el fin, como ustedes lo pueden leer en Números capítulos 22 y 24, fue desastroso. O sea, Números capítulos 22 y 24 está toda la historia de Balaam y el fin fue terriblemente desastroso. Ahora, Satanás procuró vencer a la iglesia primitiva persiguiéndola desde afuera y fracasó, pues mientras más la perseguía, más crecía esta iglesia. Por lo tanto, entonces el maligno plantó la idolatría y la fornicación de la iglesia con el Estado, la gran ramera, dentro de la iglesia primitiva de ese entonces. La iglesia del siglo IV asimiló estos dos pecados y el resultado, ¿cuál fue? Tiene una palabra y se llama apostasía. Ustedes pueden leer allí las referencias en Números 23, del 8 al 10, 21-23, Números 25, del 1 al 2. Este periodo del tercer sello, mis queridos amigos, fue una era de tinieblas espirituales, por eso es el color negro, tinieblas. Así lo relataría entonces Ellen White en El conflicto de los siglos, páginas de la 47 a la 57, especialmente de las páginas 54 a la 57. En el capítulo siguiente del libro titulado Fieles portaantorchas, Ellen White subrayó que con el paso del tiempo las negruras de las tinieblas se intensificaron porque el papado emprendió una guerra contra la Biblia, que es la luz. Nuevamente, hago énfasis, no estoy atacando a la iglesia católica ni a sus feligreses. Estoy atacando a la organización detrás de esta iglesia, la organización pagana e idólatra.
A la cuenta de 3 vamos a decir todos juntos este pasaje bíblico. ¿Están preparados? Que me encanta, aparte de todo. 1, 2 y 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Salmo 119, 105. Veíamos entonces que en la Biblia se identifica el color blanco como el color de la luz. La palabra descrita es luz, pues da testimonio de Jesús. Y durante el periodo del caballo blanco, el pueblo de Dios proclamó la palabra de Dios, que es la luz del mundo, como nos lo cuenta Juan 9:5 y Mateo 5:16. Esta es la luz del mundo. Quiere decir entonces el principio físico que donde no hay luz, se hace presente la oscuridad. Miren lo que dice Proverbios 4, 18 y 19. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día que es perfecto. Hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad. Luz de aurora para los justos, oscuridad para los impíos. No saben en qué tropiezan. Ahora escuchemos algunos relatos de la hermana White, donde nos habla puntualmente acerca de la luz. Dios desea que su pueblo sea portador de luz al mundo que yace en medio de las tinieblas de la medianoche. Pero si rehúsa avanzar en la luz que Él hace brillar en su camino, la luz finalmente se tornará en tinieblas. Y en lugar de ser portadores de luz, fieles portaantorchas para el mundo, ellos mismos se perderán en las tinieblas. En inglés la palabra es blackness, que los rodea. Eso está en el libro Consejos sobre la Salud, página 443. La hora de esperanza y de perdón transcurría rápidamente para los judíos. La copa de la ira de Dios, por tanto tiempo contenida, estaba casi llena. La nube de apostasía y rebelión que había ido formándose a través de los tiempos se veía ya negra, cargada de maldiciones, próxima a estallar sobre un pueblo culpable. Allí está el conflicto de los siglos, página 20. Fíjense que las criaturas más parasitarias operan es en la noche. Los murciélagos, las ratas, las cucarachas y los microbios. El color negro representa el pecado, la apostasía, el error, las herejías y por supuesto las tradiciones humanas. Otro símbolo que representa la palabra de Dios es el pan. Eso lo podemos ver en Deuteronomio 8, 3 y 4 y en Mateo 4, 4. Durante el periodo del tercer sello no solo escaseaba la luz, sino también escaseaba el pan. Por eso es que el trigo y la cebada estaban tan caros durante el periodo del tercer sello. Cuando las tradiciones humanas permearon a la iglesia primitiva y suprimieron la palabra de Dios, trajeron consigo la oscuridad y la negrura, y el resultado de esto es el hambre y la pestilencia del cuarto sello que vamos a ver después de este episodio. Pero entonces fíjense que había hambre, había escasez de pan, y por eso el hambre espiritual era tremenda. En el próximo segmento analizaremos en detalle los símbolos del tercer sello. Esto hasta ahora comienza, así que no te lo puedes perder. Este programa llega a ustedes gracias a Esperanza Colombia Radio 96.3 FM. Encuéntranos en las redes sociales de Spotify, YouTube, Instagram y TikTok como Teo el Mensajero 777. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Acabo de leer Apocalipsis 6:6. El propósito de la balanza en el tercer sello es pesar cereales. En otras partes de la Biblia, la balanza tiene que ver con juicio, como por ejemplo el popular Mene, Mene, Tekel Uparsin. Fuiste pesado en balanza y fuiste hallado falto. Allí con el rey Belsasar en Daniel 5:27. Pero esa no es la connotación del tercer sello. La cebada, que se cosechaba a principios de la primavera, y el trigo, que se cosechaba a finales de la misma, eran los cereales básicos que se usaban para hacer, ¿qué? El pan. Estos cereales estaban muy escasos durante el periodo del tercer sello, y por lo tanto había entonces poco pan. La hambruna durante el tercer sello aumentaría hasta el punto de matar de hambre a los seres humanos durante el cuarto sello. 1 denario
era el jornal del obrero común en los tiempos de Juan. Así que un obrero común en esa época ganaba apenas suficiente para comprar 2 libras de trigo o 6 libras de cebada. Según el historiador Cicerón, el precio que Juan mencionó era 8 a 16 veces más alto de lo normal, por eso había escasez. Durante el periodo del tercer sello se habla de hambruna de pan en la tierra. La cebada era el alimento básico que alimentaba a los animales y a los pobres. No es coincidencia entonces que el cuarto caballo pálido, pues el resultado del hambre sea la malnutrición y la muerte. J.A. Sis explicó lo siguiente: en tiempos ordinarios, un denario podía comprar 24 kilogramos de cebada, o sea 48 libras. Pero aquí un denario podía comprar tan solo 3 kilogramos, o sea 6 libras. La cantidad apenas suficiente para subsistir un esclavo por tan solo un día. El hecho de que las cosas habían llegado a tal condición denota tiempos severos de angustia y escasez casi más allá de lo que podamos imaginarnos. O sea, esto fueron épocas muy duras, mis queridos. Acabo de leer un fragmento de Apocalypse, Exposition of the Book of Revelation, de J.A. Sis. Ahora, ¿cómo podemos seguir explicando este simbolismo del pan? Fíjense lo que dice Amós 8, 11 al 12. Eso fue una época de hambruna tremenda. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Por eso es que la hambruna era tanto física como espiritual. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Seguimos. El vino es símbolo de la sangre de Cristo derramada para el pecador y el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Esos dos simbolismos los encontramos en este tercer sello. Ahí encontramos el símbolo del aceite en la parábola de las 10 vírgenes y la unción también de los hijos de Aarón o en las labores del sacerdocio. Ahora, Ellen White explicó estos dos símbolos en el siguiente relato a continuación. A fin de conquistarse al hombre y asegurar su eterna salvación, Cristo dejó las cortes reales del cielo y vino a esta tierra. Soportó las agonías del pecado y la vergüenza en lugar del hombre y murió para libertarle. En vista del precio infinito pagado por la redención del hombre, ¿cómo puede cualquiera que profese el nombre de Cristo atreverse a tratar con indiferencia a uno de sus pequeñuelos? A uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ahí Mateo 25. Cuán cuidadosamente deberían ser los hermanos y las hermanas de la iglesia. Velar sobre cada palabra y acción para no dañar al aceite y al vino. Con cuánta paciencia, bondad y afecto debieran tratar lo adquirido por la sangre, ahí está el vino, de Cristo. Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 578. Maltratar a uno de los pequeñuelos del Señor es una afrenta a la sangre de Cristo directamente y ofende al Espíritu Santo. Para la muestra un botón. Lucas 10:34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Esta es la historia del buen samaritano. Zacarías 2:8. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, persigue, amenaza o da muerte, toca a la niña de su ojo, a la mujer, a la iglesia. Marcos 9:41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, en el nombre de Cristo Jesús, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Vamos a ver entonces 2 escenarios más en los que Ellen White describe al tercer sello para ir ya finalizando. Mas el apogeo, o sea, la intensidad o la grandeza del papado fue la medianoche del mundo. Las sagradas escrituras, la luz, eran casi desconocidas no solo de las gentes, sino de los mismos sacerdotes. A semejanza de los antiguos fariseos, los caudillos papales aborrecían la luz, prefirieron las tinieblas, que habría revelado sus pecados. Rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje.
Los hombres no retrocedieron ante cualquier crimen que pudiese darles riquezas o posición. Querían proteger sus privilegios. Los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la Iglesia como monstruos demasiado viles para ser tolerados. Acuérdense las criaturas de la oscuridad como operan en la noche. Durante siglos, Europa no progresó en las ciencias, o sea, en los conocimientos, ni en las artes, ni en la civilización. Ahora entiendes, mi querido amigo, por qué la Revolución Francesa estaba tan airada contra la organización de la Iglesia romana. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. Esto está en Conflicto de los Siglos, página 57. Salvo entre los valdenses, que repartían papelitos infiltrados con versículos bíblicos. Estos eran unos evangelistas tremendos y hacían la misión como se debía. La palabra de Dios había quedado encerrada dentro de los límites de idiomas conocidos tan solo por la gente instruida, pero llegó el tiempo en que las sagradas escrituras iban a ser traducidas y entregadas a gentes de diversas tierras en su propio idioma. Había ya pasado la oscuridad de la medianoche, por causa de Wycliffe, el reformador. Para el mundo se desvanecían las horas de tinieblas y en muchas partes aparecían señales del amanecer, o sea, de la luz que estaba por rayar. Conflicto de los Siglos, página 79. Les hago una pregunta. ¿Ustedes saben cómo nacieron los domingos establecidos en la actualidad? ¿Cómo nació este domingo como el día de reposo falsificado? Pues fíjese que el 7 de marzo del año 321 después de Cristo fue el emperador Constantino el Grande quien dio el primer paso oficial para que los domingos se convirtieran en lo que son, mediante el Edicto de Milán. Vamos a ver cómo Ellen White nos amplía esta situación en relación al tercer sello. El espíritu de transigencia y de conformidad fue coartado por algún tiempo por las terribles persecuciones del Caballo Rojo que sufriera la Iglesia bajo el régimen del paganismo. Mas habiendo cesado la persecución del Caballo Rojo otra vez y habiendo penetrado el cristianismo en las cortes y palacios, la Iglesia dejó a un lado la humilde sencillez de Cristo y de sus apóstoles del Caballo Blanco, por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos, y sustituyó los requerimientos de Dios por las teorías y tradiciones de los hombres. Ahí está la época de oscurantismo del caballo negro y por eso el decreto del 7 de marzo del 321 fue una tradición de hombre. Por eso conocemos los domingos como el día de reposo falsificado. La conversión nominal de Constantino a principios del siglo IV causó gran regocijo y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la Iglesia. Desde entonces la obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido durante el Caballo Blanco, venciendo y para vencer, vino a ser el vencedor del tercer sello en este contexto. Su espíritu dominó a la Iglesia. Sus doctrinas, ceremonias y supersticiones se incorporaron a la fe y al culto de los que profesaban ser discípulos de Cristo. Esto lo encontramos en Conflicto de los Siglos, página 47. El gran adversario se esforzó entonces por obtener con artificios, bajo el tercer sello, lo que no consiguiera por la violencia que utilizó en el segundo sello. Cesó la persecución bajo este segundo sello y la reemplazaron las peligrosas seducciones de la prosperidad temporal y del honor mundano. Tremendas palabras, esto fue bajo el tercer sello. Los idólatras, vamos otra vez al caso de Balaam, fueron inducidos a aceptar parte de la fe cristiana, a la par que rechazaban otras verdades esenciales. Profesaban aceptar a Jesús como Hijo de Dios y creer en su muerte y en su resurrección, pero no eran convencidos de pecado ni sentían necesidad de arrepentirse o de cambiar su corazón. ¿Se parece esto a la sociedad actual?
Habiendo hecho algunas concesiones, como por ejemplo cambiar el sábado por el domingo como día de reposo, propusieron que los cristianos hicieran las suyas para que todos pudiesen unirse en el terreno común, y esto se reduce y se resume en ecumenismo, la palabra ecumenismo, de la fe en Cristo. Esto está en el Conflicto de los Siglos, página 40. Pero no hay unión entre el príncipe de luz y el príncipe de las tinieblas, ni puede haberla entre los adherentes del uno y los del otro. Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Y ahí recordamos las palabras de Daniel 7:25. Tratarán de cambiar los tiempos y la ley. Esto último está en Conflicto de los Siglos, página 42. ¿Por qué entonces, Teo, no sufre persecución la iglesia de hoy? Sencillamente porque se han apartado de la pureza y sencillez de la iglesia primitiva y se han conformado con la cultura actual del mundo, y por lo tanto esta iglesia no despierta oposición con las cosas que actualmente se están viendo. Otro asunto hay de más importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Segunda de Timoteo 3:12. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las normas del mundo, que es la época de oscuridad del caballo negro, y por lo tanto no despierta oposición como sí la despertó en la época del caballo rojo. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia o también tolerancia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia cuando a veces nos llaman a nosotros retrógrados y demás, y a la poca piedad vital que hay en la iglesia. Atención a esto. Revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, de la del caballo blanco, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Conflicto de los Siglos, página 45. Mi querido amigo, amiga, yo no sé qué cargo o posición estés ocupando en tu iglesia local, pero esto último fue un llamado contundente a revivir aquellos escenarios a los que se vieron sometidos hombres como Juan Hus, como Martín Lutero. Todos ellos levantaron la voz de reforma en contra del status quo. Ellos sí son verdaderos revolucionarios, no como te lo venden hoy en día de que ay, rompe tus esquemas, sé tu mejor versión, eleva tu nivel de conciencia. No, algo que realmente impacte y que haga mirar con detenimiento al mundo que está en tinieblas. Pero ojo, hazlo con sabiduría, pide direccionamiento divino del Espíritu Santo, con serena ambición y celo por el Dios a quien sirve. Prepárate y párate de esa banca y ve a contar a otros lo que Cristo ha hecho por ti y cómo su reino eterno está cerca. Maranata, y ustedes responden, eso mismo. Nos vemos en el próximo episodio, cuarto sello del Apocalipsis. No comemos cuento, somos jóvenes profetas.